En el día de hoy vamos a hablar de los desafíos de criar. Nos acompaña Bienvenida González y Giselle Mella. Bienvenidos. Qué bueno, Giselle, que estamos acá y vamos, como bien anunciaste, a hablar sobre los desafíos de criar. Indudablemente las familias de este tiempo están frente a desafíos que son impostergables porque la sociedad de hoy primero va caminando muy rápido y las familias en esa misma medida se han ido transformando de tal manera que los hábitos, las costumbres, los estilos de criar han tenido que ser reestructurados, por así decirlo. Eres una madre joven y en relación conmigo han pasado ya muchos años y nos parece que tu visión de una madre de este tiempo nos puede ayudar en este tema. Así es. He podido comprobar que sí, en realidad es un desafío criar hijos en este tiempo, porque nuestro estilo de vida, por decirlo así, lamentablemente, nos hace que nosotros entreguemos a nuestros hijos en manos de otra persona. Uh-huh. Entonces uno se encuentra en ese dilema de muchas veces querer resistirse a dejar a nuestros hijos en otras manos, a que los hijos pasen todo el día en manos de otra persona y esa persona en realidad le está dando una crianza a nuestros hijos, aparte de nosotros. Sí, Giselle, fíjate que la mujer de este tiempo tiene que salir a la calle a trabajar, a producir, porque los recursos que en la mayoría de los casos genera el hombre no son suficientes. Eso por un lado. También está lo de la inserción en los medios de producción. Es decir, hay familias donde no necesariamente se requieren de los recursos económicos que la mujer produzca, pero esta, en su condición de ser humano, de mujer que quiere implementar los conocimientos que adquirió en sus estudios, en su formación académica, decide salir a la calle y es un derecho que le asiste. Entonces, esto incide en el esquema para criar a los hijos y, como lo planteaste, es una lucha interna que experimentan tanto los padres como las madres al momento de tener que llevar a su hijo a un nursery o a un lugar de acogida donde sean cuidados, un preescolar y así diferentes opciones que presenta la sociedad de hoy. Aparte de que también se va a encontrar con otros niños que tienen también padres diferentes, que les enseñan cosas diferentes y así nuestros hijos aprenden otras cosas y entonces uno se sorprende cuando los oye hablar y uno dice, ¿y dónde aprendiste? Oh, mira lo que aprendiste, pero es que en realidad está involucrándose con otros niños. Podríamos decir que los niños de este tiempo incursionan en los centros educativos y de cuidados más temprano que los niños de décadas atrás. Uh-huh, exactamente. Sí, porque uno cuando termina su licencia de maternidad y uno va a entrar a su trabajo, entonces uno tiene que dejar al niño para que alguien lo cuide, ya sea que alguien vaya a su casa o uno dejarlo en un cuidado. Usted mencionaba nursery y eso es un lugar de apoyo, por decirlo así, que uno encuentra para uno entonces poder entrar a su trabajo y seguir laborando. Sí, indudablemente son situaciones que el hombre y la mujer de este tiempo están combinados a evaluar y a estimar qué es lo mejor, aparte de la inversión económica que tienen que hacer los padres para poder asistir en esta área tan importante del cuidado de los hijos y de las hijas. Criar es un desafío en este tiempo. Así es un desafío que cada padre debe enfrentarse porque los tiempos están muy modernos, diríamos. Y usted mencionaba que la mujer quiere superarse, que la mujer quiere salir a la calle. Entonces, si uno como mujer quiere eso, quiere desarrollarse y crecer, pues entonces uno debe enfrentarse a ese desafío. Bueno, y estas realidades que hemos estado enfocando de a poco, Giselle, ¿qué efectos pudieran generar en la vida del padre y de la madre? Y alguien pudiera decir, bueno, pero nada, los padres y las madres son personas que están entrenadas para realizar lo que es la crianza de sus hijos, pero no siempre se tienen las herramientas. Y yo así pensando, hay padres y madres que están sujetos a experimentar una sensación de temor, de miedo, frente a la avalancha, ese cúmulo de informaciones a que están expuestos sus hijos.
sí, verdaderamente que no hay un manual que uno pueda seguir al pie de la letra para criar. Uno puede, por ejemplo, leer y buscar en internet y tal vez escuchar algún consejo de alguien, pero ya en la práctica es muy diferente. Sí, yo pienso que además del posible temor y miedo que puedan experimentar los padres y las madres, hay también un ingrediente de estrés, porque son muchas las demandas, porque siempre ha habido necesidad de aplicar cuidados especiales a los niños y a las niñas, pero ahora más porque los niveles de confianza a nivel de las sociedades del mundo han ido disminuyendo y ya no se tiene confianza en cualquier persona. Hay que tomar ciertas medidas. Hay que investigar antes de... Y todo eso va generando estrés y sobre todo la realidad de que todo padre y toda madre con un sentido común bien estructurado quieren lo mejor para sus hijos en materia de crianza. Así es, uno quiere que su hijo sea el que mejor se comporte en el lugar a donde vaya. Y el que esté mejor protegido en un ambiente X. Así es, eso quiere uno lograr siempre con los hijos, pero uno se encuentra con una cajita de sorpresa siempre, porque uno dice, oh, mira, no sabía que tú hacías tal cosa, o ¿dónde tú aprendiste esto? Yo no te lo enseñé. Entonces uno debe de estar preparado como padre para reaccionar ante esa situación. Me gusta eso, lo de la caja de sorpresa. Y tú, Giselle, que estás en un proceso de crianza, explícanos un poquito más eso, de la caja de sorpresa. La caja de sorpresa. Uno le enseña a su hijo a ser disciplinado, a que se siente cuando llega a un lugar, a que salude, etcétera, etcétera. O a que comparta con otros niños educadamente. Y cuando uno lleva a su hijo a ciertos lugares para que se desenvuelva, pues resulta que no es así. Hay una indisciplina. Entonces uno dice, oye, pero yo no le he enseñado a mi hijo ese tipo de cosas. A comportarse de esa manera. Exactamente. Sí. Entonces hay unas miradas medio acusadoras de otros padres, como quien dice, oye, pero qué mal se comportó. ¿Será que no lo han enseñado? Pero uno lo ha enseñado. Esa es la cajita de sorpresa. Sí. Y en ese punto específico entra el elemento de cómo la sociedad también va aportando ciertos elementos que no siempre están en la economía de los padres al momento de criar. Hay una información que llega a través de la televisión, a través de la internet, a través de las conversaciones de los demás niños en la escuela, a través de los educadores, y entonces los niños y las niñas de este tiempo reciben mucha información externa a la de sus padres, y en ese sentido sí, la educación y la crianza se constituyen en desafíos para el papá y la mamá de hoy. Así es. El niño llega a la casa ya después de todo un día fuera y entonces ahí uno retoma otra vez, pero se encuentra con que el niño ya tiene informaciones fuera. Estás hablando de dos momentos. Exacto. De dos contextos que son distintos por naturaleza, donde hay un contexto de escuela que el maestro, la maestra aplican los criterios propios de ese contexto. Entonces, cuando llegan a la casa, cuando llegan al hogar, ahí hay otros criterios. De ahí la importancia que hemos señalado en otras entregas de nuestro programa de que la escuela y la familia estén coordinadas en cuanto a criterios que favorezcan la formación del niño y de la niña. Y ahí es donde prende el hecho de que criar es un desafío. Y pienso, Giselle, que el padre y la madre en esa transición que tú presentas, en esos dos cambios de ambiente, de contextos, el padre y la madre deberán emplearse con la paciencia suficiente para esperar que en el hijo se produzca un reacomodamiento a ese cambio de contextos, porque a veces también el papá y la mamá llevan muy rápido a los hijos y no toman en cuenta las edades que tienen, las limitaciones que tienen como tales, y esperan más de lo que ellos realmente pueden responder. Así es. Lo ideal como padre es que hagamos un equilibrio entre lo que nuestro hijo aprende en el colegio y lo que nosotros queremos que aprenda en el hogar. Sí, y en ese sentido establecer como una especie de meta de hacia dónde yo quiero
llegar en este proceso de crianza, fortalecer lo que son los criterios de educación en cuanto a valores éticos y morales. Para sus preguntas y comentarios, escríbanos a integracionfamiliar@transmundial.org o al apartado postal 21576, Santo Domingo, República Dominicana. Será hasta una nueva edición.